Desde las novedades de la última actualización del subsistema de Android en Windows, ojo porque el nuevo Bing con tecnología ChatGPT ahora se está implementando para usuarios seleccionados. Microsoft confirma que hay un error en Windows 11 que está bloqueando algunas aplicaciones en las PCs Intel y según los informes se está implementando la marca de agua de Windows 11 de requisitos de sistema no cumplidos, pero también debes de conocer que ya está disponible las actualizaciones acumulativas del mes de febrero y estas son todas sus novedades. Intro y comenzamos. Pero antes de comenzar, este video es traído a ustedes gracias a SoftwareKit, el cual es un socio certificado de Microsoft que te ofrece licencias de software de Microsoft 100% original. Así es que puedes descubrir cada una de ellas desde licencias para Office, para Windows, en toda la gama, en todas las índoles, para diversos sistemas operativos, también diversos antivirus, otra clase de software. Puedes adquirir incluso Windows 10 o puedes adquirir Windows 11 aplicando, ojo, el código de descuento que te voy a estar dejando ahí abajo en la descripción, pero también lo estarás ahí observando, MTYT20, así es que obtienes el 20% de descuento extra para toda la tienda de SoftwareKit. Como he dicho, es un socio que es certificado, licencias completamente originales, son patentadas por Microsoft, así es que no te sorprenda que te destaca ahí prácticamente todo un certificado en cuanto ya has adquirido lo que es tu licencia y prácticamente todo ahí lo vinculas. Tienes ahí lo que es el User Center con lo que es tu licencia, todo vinculado a tu correo electrónico. Así es que te dejo esta magnífica recomendación abajo en la descripción y también el comentario fijado, porque SoftwareKit es el líder certificado por Microsoft completamente con licencias patentadas. Así es que, dicho todo lo anterior, vamos a comenzar. ¿Qué tal? Como siempre, sean bienvenidos a un nuevo video informativo Windows News. Como siempre, vamos a darle cobertura a todas estas notas. Vamos a comenzar con que hay novedades de subsistema de Android en Windows 11 en el mes de febrero. Como cada mes, el equipo detrás del subsistema de Android está trayendo nuevas mejoras de la latencia y la fiabilidad de la entrada de audio, mejoras en la experiencia de la cámara, cambios mejorados en el rendimiento de la velocidad de fotogramas. Se ha solucionado un problema de alejarse de las aplicaciones usando el panel táctil o el mouse, mejoras en la fiabilidad de la plataforma, uso de la última versión de Chromium WebView a la versión 108, sincronización a los controles de privacidad globales del micrófono y la cámara y actualizaciones de seguridad de Android 13 implementados. Así es que ahí están novedades del subsistema de Android en Windows 11. Vamos a destacar ahora hablar acerca del nuevo Bing con IA de ChatGPT, que tras su anuncio y lo que es su fase previa de lanzamiento recibió 1 millón de registros en 48 horas. Así es que eso es al menos un récord para Microsoft después de anunciar lo que es esta tecnología incorporada a lo que es el navegador de Microsoft Edge. Y a partir de ello, el nuevo Bing con tecnología ChatGPT ahora se está implementando para usuarios seleccionados. Ahora que se está implementando, hay un primer vistazo. El nuevo Bing ofrece un rediseño completo de la página de inicio. La página de inicio se ha actualizado con una barra de búsqueda, pregúntame cualquier cosa, que aún abre la interfaz de búsqueda tradicional, pero te permite acceder a la función de chat. Ahí también se puede ver el nuevo cambio de interfaz de Bing, y Bing ahí funciona bastante bien y las respuestas son precisas, pero a veces puede ser un poco lento. Por ejemplo, se tarda entre 10 y 20 segundos en generar respuestas y otros 30 segundos en terminar de responder. Otra buena noticia es que Microsoft dice que ChatGPT Bing con AI llegará pronto a Android e iOS. Los detalles son al menos escasos, pero algunas fuentes confirman que ya están trabajando en una interfaz sustancialmente optimizada para los dispositivos Android, pero también iOS es lo que se estaría mencionando. Esta noticia es intrigante considerando que Google también anunció Brad para dispositivos móviles, un nuevo chatbot de motor de búsquedas, algo similar a ChatGPT, y Google planea lanzar Brad para usuarios selectos en algún momento de este mes, pero pues ya estamos viendo cómo Microsoft se les está adelantando incluso para lanzarlo en Android y en iOS. Vamos a hablar acerca de Windows 11, acerca de problemas, errores, porque Microsoft confirmó
que hay un error en Windows 11 que está bloqueando algunas aplicaciones en las PCs con Intel. Esto lo destaqué en un short hablando acerca de que hay un error ahí en la actualización KB502-2360. Algunos usuarios han tenido las aplicaciones bloqueadas al iniciarse y aparece un error que dice hathelp.dll que no se encuentra. Si bien esto puede parecer un problema generalizado dada su naturaleza e importancia, no afecta a todos los usuarios y está afectando solo a aquellos que tienen Intel. Algunas de las personas con controladores Intel más antiguos encontraron este bloqueo. Algunas con controladores más recientes no han tenido ninguna clase de dificultad. En una actualización del documento de soporte, Microsoft confirmó que está al tanto de los problemas con algunas PC Intel y que solo aquellos que usan controladores de gráficos Intel con versiones 26.20.100, 74.63 hasta el 30.0.101.1190 se ven afectados. Es la documentación que está enmarcando Microsoft. Según los documentos, las versiones de Windows que se ven afectadas son Windows 11 versión 22H2, Windows 10 versión 22H2, la versión 21H2 de Windows 11, la versión de igual manera 21H2 para Windows 10, Windows Server 2022, Windows 10 LTSC 2019 son los que tienen este conflicto. Bueno, hablar que también, según los informes, se está implementando ya la marca de agua de Windows 11 con la descripción de requisitos de sistema no cumplidos. Así es que se hablaba hace ya un buen tiempo acerca de esto, que era una marca de agua que cuando actualizabas, bueno, te aparecía ahí de que no tenías los requisitos para tener Windows 11. Y dicen y se destaca, esos son los rumores, que nuevamente se está circulando lo que es esta marca de agua. Si tu dispositivo puede ejecutar Windows 10 sin problemas, pero no Windows 11, y aún así decidiste optar por Windows 11, saltando todos los requisitos por las 1000 maneras que hay. Ojo, porque como parte de la actualización de enero de 2023, Microsoft ahora comenzó a mostrar la marca de agua de requisitos de sistema no cumplidos en los escritorios con PCs no compatibles que ejecutan Windows 11 22H2, que no es vista previa de Insider. Esto parece ser una prueba A y B y que solo algunos usuarios la están viendo. Y bueno, tras haber implementado los parches de enero de 2023, aparece un mensaje que dice requisitos de sistema no cumplidos. Así es que podemos ir a la configuración para tener más información. Esta marca de agua se muestra justo encima de la barra de tareas. Vía Reddit o en otros foros, de hecho, también están posteando que hay un usuario que compró una PC con Windows 11 preinstalado. Funciona todo bien, pero vaya, le está apareciendo este error de no se cumplieron los requisitos del sistema. Bueno, no es error, pero sí es el mensaje. Este mensaje fue una de las características experimentales probadas por el gigante de Redmond el año pasado y parece que finalmente se lanzará al público en general, pero ahora por etapas. Así es que ahí tendríamos esta tremenda advertencia. Vamos a destacar ahora que ya están disponibles las actualizaciones del mes de febrero para Windows 11 y también para Windows 10, así es que ya se pueden encontrar. Y bueno, hay que sacar que si quieres en cuestión de cifrados, Windows 11 versión 22H2 recibe la KB502-2845 con la build 22.1621.1265. En la versión 21H2 para Windows 11 es la KB502-2836, build 22.574, y Windows 10 está recibiendo la KB502-2834. Y ojo, porque prácticamente no traen más que correcciones en cuestión de seguridad, aunque sí traen algo. Está presente en este martes de parche ya que la aplicación de escritorio del IE se deshabilitará permanentemente a través de una actualización de Microsoft Edge en versiones de Windows 10 hoy 14 de febrero de 2023. Así es que esto más que nada para versiones antañas de Internet Explorer. De igual manera, correcciones a una gran clase de vulnerabilidades, un sinfín de vulnerabilidades. Estarás viendo por ahí un tremendo listado si es que se llega a mostrar como tal o develado el número de vulnerabilidades corregidas. De ahí en fuera hay que mencionar que esta es una actualización que se tacha como obligatoria porque viene a corregir vulnerabilidades del sistema, así es que no es opcional. Por eso estará apareciendo en cada instante que la descargues e instales. De igual manera te dejo los instaladores sin conexión abajo en descripción. Nada, yo hasta aquí me despido. Nos veremos hasta la próxima. Bye bye.